Hola, estoy esperando a María. Encantada. Hola. Bueno, empiezo. Vale. Tengo que añadir a... Vale, perfecto. Vale, estoy esperando a María. Se va a conectar ahora. Hola. Buenas, ¿qué tal? Bueno, iba a empezar diciendo que, bueno, esto parte desde Inclusivamente, que es una iniciativa, si te parece bien, Sí, claro, claro, claro. iniciativa mía y de Cristina. Y nada, es hacer directos sobre diversidad funcional, que creo que es un tema muy importante y muy olvidado en algunos casos. Y bueno, pues estoy aquí con María, que hará y vamos a hablar sobre discapacidad intelectual. Vale, a mí me parece fantástica la iniciativa que tenéis, Cristina y tú, Ainara, porque realmente es algo que se tiene súper olvidado y hay muy poquita información y formación al respecto y creo que es algo súper importante porque cada vez nos encontramos con más niños en las aulas que requieren esas necesidades más especiales y desde luego es una iniciativa estupenda. Gracias. Bueno, pues si quieres puedes presentarte. Vale, pues yo soy María, soy psicóloga, estoy trabajando especialmente con los niños y adolescentes con discapacidad intelectual, dificultades del aprendizaje, gestión emocional, vamos, que estoy un poquito más orientada a niños y adolescentes en esa etapa en la que empiezan a descubrir que tienen dificultades, los padres especialmente, y que requieren más apoyo y otros recursos que a lo mejor no son conscientes de que realmente necesitan y están a su disposición. Pues yo encantada. Lo propuso María. Y bueno, yo os voy a decir si queréis cuál es el esquema que yo voy a seguir. Yo voy a ser más la parte teórica y ella la práctica. Yo he estado de voluntaria en Goravide, que es una asociación de discapacidad intelectual aquí en el País Vasco, y en prácticas he tenido pues algunos casos de discapacidad intelectual, pero bueno, no mucho comparado con ella. Bueno, pues nada, iremos poco a poco tejiendo estas pautas de las que hablábamos estos días y bueno, esperamos que cualquier duda que tengáis nos la escribís e intentaremos solventarla, claro. Bueno, yo voy a empezar más bien sobre las pautas generales. Después voy a decir, por ejemplo, el ACI, que sería en el aula el currículum, como hay que Ujú. modificar. Después las adaptaciones, por ejemplo, de modo físico, que es en el aula, la memoria y la retención y el lenguaje. Y seguido de ello, unos cuentos para trabajar en el aula, que sería cómo fomentar la inclusión. Y después tengo 5 dinámicas para trabajar autoestima, porque muchas veces Vale. es más bien autoestima lo que necesitan. Claro, muchas veces nos damos cuenta que estos niños, al margen de que tienen dificultades a nivel de funciones ejecutivas, como hablas tu memoria, planificación, atención, a nivel intelectual, evidentemente, tienen la autoestima, las emociones, todo muy tocado porque aparte de que no entienden muy bien qué les sucede, tampoco le damos herramientas para que puedan entenderlo y como se ven poco capaces de solventar a lo mejor conflictos o problemas del día a día, se sienten cada vez menos importantes o necesarios incluso. Y tienen autoestima muy bajita, justo, tienen autoestima muy bajita como para incluso intentar las cosas porque ¿para qué lo voy a hacer? Si no, si no sé hacerlo o a lo mejor me van a castigar o me van a decir que no puedo. Entonces, son temas que iremos un poco tratando, ¿no? Vale, pues ¿quieres que empiece yo con las pautas? Sí, claro, genial. Vale. Bueno, en primer lugar, creo que hay que decirles en todo momento, siendo neurotípicos como no, lo que vamos a hacer y lo que está pasando. Ujú. Las actividades deben de tener pasos pequeños. Por ejemplo, estamos acostumbrados a darles un enunciado con 3 líneas. Y yo creo que esto no está bien, pero para neurotípicos como no. Creo que es mejor hacer una pregunta, después otra y así poco a poco. Y más bien Claro. hacer una pregunta y corregirles, porque a veces nos ocurren problemas de matemáticas que están haciendo una operación y luego tiene el segundo enunciado y tienen que seguir con el resultado del primero. Entonces, si lo han hecho mal, siguen haciéndolo mal. Bueno, se han equivocado, puede ser un signo o lo que sea. Claro, yo añadiría también, Ainara, que es importante no solamente que las instrucciones sean claras y sencillas y directas,
Porque evidentemente, imagínate un niño con un CI bajo o con problema de TDAH, imagínate que está leyendo la primera pregunta, no se la sabe, va a la segunda y luego no se acuerda que tiene que volver o llega al final de la página y no recuerda. Entonces, ahí es una labor del profe o de la persona encargada de ir incluso preguntándole si la ha entendido, parafrasear la frase en caso de que no lo haya hecho, que el niño tenga la confianza incluso de preguntarle, incluso también, si son niños muy visuales, ilustrarle el problema. Es decir, si no entiende el enunciado como tal, es incluso dibujarlo o enseñarle al pequeño que puede dibujar lo que está leyendo para que sea de una manera un poco más atractiva visualmente. No sé si estás de acuerdo conmigo o cómo lo ves tú. Te la voy a poner aquí porque dicen que se me escucha bastante mal, entonces no Sí, sé, la voz como que va y viene. no sé. Bueno, se escucha bien, pasa es que lo que dice Chris, que es que se te va se baja y sube el volumen todo el rato, pero no sé si se te escucha, ¿eh? Yo te escucho bastante bien. Vale. Bueno, entonces eso, en las actividades también, por ejemplo, empezar desde un nivel más bajo, desde lo conocido, y luego Ujú, a lo desconocido. O sea, de lo más fácil a lo más difícil, yo creo. claro. No puedo perder de vista, perdona que interrumpa, que la discapacidad intelectual es un trastorno que está diagnosticado por el DSM-5, que influye alteraciones en la memoria, planificación, regulación emocional, que viene cursado también con TDAH o discalculia, o sea, que tiene como vía con otros trastornos y que viene muy asociado a funciones ejecutivas, que eso no podemos perder de vista porque a la hora de trabajar con ellos en un examen o el día a día, tenemos que tener en cuenta en qué aspectos es en los que más suele fallar el chico o la chica. Luego también, por ejemplo, no siempre, pero a veces su forma de ser igual es como más tímida Ujú. o no son tan activos comparado con otro tipo de alumnado. Entonces, a veces yo creo que les viene bien el trabajo cooperativo y con un alumnado que sea más dominante o que tome más la iniciativa. Desde mi- Claro, es un trabajo también del profesor de observación, porque hay muchos coles que no sé si coincidirás conmigo, que el trabajo cooperativo lo llevan por bandera. Para ellos es súper importante el trabajo cooperativo entre los chicos y de hecho fomentarlo es como lo que más priman. Entonces, ¿qué pasa? Que... ¿Estás bien? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Mano. Vale. ¿Qué mejor así? Sí, bueno, yo te escuchaba bien. Vale. Bueno, lo que te comentaba, el trabajo cooperativo, como dices, es algo importante, pero también requiere un poco la observación del profesor encargado de hacer los grupos para que, dices tú, los niveles sean más o menos equiparables, es decir, que no haya un perfil extremadamente alto con un perfil extremadamente bajo, porque las diferencias en cuanto a trabajo va a ser muy acusado. Y en lugar de favorecer que cooperen, le vas a frustrar, es lo que dices tú, que tenga un perfil dominante, pero que dentro de lo que cabe haya altos, medios, bajos, o sea, como algo más equitativo para que la cooperación sí que exista Exacto. realmente. Y luego también, por ejemplo, usar la mímica les viene bien para relacionar el objeto y la acción. Por ejemplo, un cepillo de dientes que ellos lo vean o ellas lo vean y que digan, vale, esto es para lavarse los dientes. Por ejemplo, eso les Justo. viene bastante bien. Claro, es fantástico. Aparte, lo que dices tú, autoinstrucciones muy visuales. Por ejemplo, hay niños que necesitan llegar al cole y sepan que tienen que dejar su mochila en una cajonera, que luego a lo mejor tienen que sentarse en su asiento, sacar el cuaderno. Todo eso incluso podemos hacer que lo dibujen y pegarlo en las paredes de clase para que ellos cuando lleguen solo tengan que verlo y recordarlo. Son como instrucciones muy visuales que a ellos les viene genial tanto a ellos como cualquier niño, porque en general casi todos los niños funcionan bastante bien por instrucciones más indirectas y que ellos mismos han colaborado en crear, ¿no? Sí, que a Entonces, veces se cree que muchas veces esas adaptaciones es solamente para el alumnado con diversidad funcional y, por ejemplo, justo, utilizar pictos, para mí le viene bien a todo el mundo, porque además hay niños y niñas que tienen un tipo de estudio que es visual. Entonces, si justamente. ven las cosas o si lo hacemos por colores, les viene genial. Claro, eso también influye en lo que te decía antes, en la formación y en la capacidad de observación que tenga la persona que está encargada del aula, porque a lo mejor topamos con una persona que a lo mejor no tiene la información o no sabe distinguir a un niño que es más visual de un niño que a lo mejor es más táctil o lo que sea, y confundimos la forma en la que trabajamos con ellos. Exacto. Y luego, por último, a veces les suele
tienen más dificultad en más grande que. En ¿A qué te algunos casos que yo, por ejemplo, María es más grande que Juan. Eso a veces, Vale, si no lo ven de forma física o si no lo han vivido, en los casos que yo conozco, les suele costar o no lo entienden tan fácilmente. Entonces, por ejemplo, podemos hacer frases, en vez de decir, pues, Juan es más mayor que Ana, podemos decir, Juanito es diferente a María, porque Juan tiene 11 años y María 9, por ejemplo. claro. Entonces, ahí lo pueden comparar mejor. Claro, lo que dices, de por lo menos que ellos vean todo de manera visual y muy, muy directo, nada de que llegue lugar a inferencias, porque el razonamiento abstracto en este tipo de niños es muy complejo y tienen grandes dificultades para imaginar situaciones hipotéticas o para imaginarse en ellas y son extremadamente literales. Si dices, por ejemplo, María se ha sacado un moco, siendo bastante escatológica, realmente se lo van a pensar. No, no piensan a lo mejor que es parte de un cuento o de un texto, sino que es más bien, pues eso, es algo extremadamente literal. O si a un niño le pide a otro, baja, por ejemplo, yo qué sé, dame tu merienda, pues tiene la obligación de hacerlo, es como de agradar, de encajar, y son aspectos que hay que tener también en mente a la hora también de relacionarnos con ellos. Sí, sí, sí. Además, yo lo he visto y es que si creen que alguien es su amigo, Uh porque a -huh. veces puede que sí, otras veces que no, porque se aprovechan de ellos y de ellas, también es verdad, yo lo he visto. Si tú eres su amigo o su amiga, te va a coger cariño y va a hacer lo que quiera por ti. O sea, si tú le dices, oye, estoy mal, él y ella van a estar también mal. Y hasta que tú no estés bien, seguro que tampoco lo están. Exactamente, son lo que decimos, muy literales y tiene un sentido de la lealtad bastante arraigado. De ahí que las habilidades sociales también se vean un poco perjudicadas. No sé si estás de acuerdo conmigo, Inara, pero yo pues, he tenido un caso de un niño con un CI extremadamente bajo que está en un colegio que dentro de cabe se adapta a las necesidades del niño, pero en el aula es como que le han arropado como el niño que necesita más atención. Eso a su vez le ha perjudicado porque si tenemos en cuenta de que es un niño que le cuesta, que cada vez que tiene necesidad le sacan de clase y se va a otra clase especial y que en sí no se relaciona, cuando está en el patio se pierde y no sabe hacerse un huequecillo, por así decirlo. Sí, pero yo creo que eso también pasa, por ejemplo, cuando tienen altas capacidades. Que Claro, en vez de mantenerles en el mismo aula, les suben, por ejemplo, de cuarto a sexto, entonces cambian las amistades, pero para mí esas personas no, bueno, esos niños, niñas, no están preparadas. O sea, tú, por ejemplo, si estás en sexto de primaria, no puedes permitir que esté en tercero de la ESO, porque claro. hay cambios a nivel de grupo, de sociedad y de todo que les viene muy grande. Claro, es que es un poco adelantarles madurativamente o que no están preparados para eso. Continuando un poco con el caso que te comentaba antes, en este caso el niño está en cuarto de primaria y están dándole información a lo mejor de primero de primaria. Es como no va al mismo ritmo que otros chicos, el profesor no sabe manejar las conductas dentro del aula y de ahí que las estrategias de las que vamos a hablar después sean tan sumamente importantes para que dentro de lo que quepa el niño se adapte y al menos en su aspecto más emocional tenga un desarrollo lo más adecuado posible, que no Sí, es tenga como, por conductas ejemplo, tan disruptivas a lo mejor como gritar o pegar, porque no sabe gestionar lo que siente realmente, eso porque no lo es, se entiende. frustra. Justo. Y muchas veces en el caso de la dislexia, TDA o TDAH, tienen como 2 años, van por debajo a nivel Ujú. madurativo. Entonces también muchas veces queremos que maduren demasiado pronto y tenemos que entender si están 2 años por debajo de lo que es la media y no pasa Claro. nada. Pero eso no significa que un niño de 9 años tenga que estar con los de 7 porque tenga 2 años menos a nivel madurativo. Simplemente que los de 9 comprendan al de 7 y habrá cosas en las que pueda estar y otras cosas en las que igual no tanto. Y es tener También, paciencia, yo creo. claro, también es darle herramientas al niño, porque son niños de 9 años, no deja de ser niños de primaria que gritan, se pegan, se enfadan, porque es que es así, no podemos ser ilusos a pensar que nunca va a pasar, pero al niño que a lo mejor tiene la discapacidad intelectual o tiene la dificultad, TDAH, TDA, dislexia, darle herramientas para que poco a poco su día a día sea lo más ajustado posible. Entonces, es trabajar no solamente el perfil en el cole, sino también el perfil con el niño y también con los padres, porque en el diagnóstico está claro que no solamente es una discapacidad a nivel intelectual, también es un trabajo a nivel
de los padres de sobreprotección. No sé si te ha pasado Sí, alguna vez, sí, o has sí. observado que... Sí, te cuento un caso. Por ejemplo, en Goravide, que son personas, bueno, en el centro que estuve, es una asociación y son personas mayores de edad. ujú, Y algunos y algunas trabajan y todo. ¿Y qué ocurre? Que cuando van a Goravide, que es la asociación, imagínate, de 4 a 8 de la tarde, van sus padres a buscarles, o sea, sus padres les llevan, sus padres les traen, ujú, cuando van a trabajar igual les llevan, les traen. Entonces, claro, hay situaciones en las que cuando salíamos con ellos, porque teníamos que hacer actividades de ocio y tiempo libre, era ir a tomar algo. Igual, por ejemplo, hablaban en un tono más alto o cualquier otra cosa. Claro, es que no es lo mismo que yo, por ejemplo, me relacione con personas de mi edad, eh, de diferentes etnias o lo ujú. que tú quieras en diferentes sitios, yo sé cuáles son las normas sociales, pero si esas personas solamente están con sus padres y con un entorno X y no tienen más, pues es normal. Yo creo que si yo solamente pudiese estar con mis padres y con X personas y me llevan, me traen todo el rato, también habría momentos en los que es que no se puede sobreproteger desde mi punto de vista, tienen que ser autónomos. Claro, es también un poco, como comentaba Chris en uno de los comentarios, eh, explicarles a los padres qué le sucede a su hijo y desmitificar un poco lo que es la discapacidad. Porque tú lo escuchas y a ti te suena mal, te asusta. Cualquier diagnóstico que le den a un hijo asusta. De repente porque te falta información, porque a lo mejor es más, lees internet muchísimos artículos que te asustan. Entonces, también explicar a los padres en qué consiste la discapacidad, qué herramientas tienen, qué estrategias pueden abordar, darles, pues eso, psicoeducación, que hablamos en los psicólogos, también es darle la posibilidad de que pongan límites, que son niños que necesitan límites, pongan de su parte para poder trabajar con ellos, no permitir todo porque a lo mejor creen que no se enteran. En mi caso, mira, tengo una familia que la madre se encuentra desbordada porque su hijo tiene, pues eso, una discapacidad intelectual bastante arraigada, y le permite todo, simplemente para poner el parche antes de que salga la herida. Es como va apagando fuegos para que no llegue el momento en el que no surja la llama. ¿Qué pasa? Que el niño se Que la aprovecha de tirita se eso. va a romper. Justo. Entonces, ¿qué trabajo yo con la madre en ese aspecto? Pues básicamente que sea consciente de que, aunque su hijo tiene una discapacidad intelectual, eso no implica que vaya a tener una dificultad total a lo largo de su vida. Existen recursos a nivel incluso educativo para que tenga un futuro tan normal y esperado como el resto de chicos. Lo único es que tiene que entender que ella es un peso activo en el que incluye al niño en un trabajo con un pedagogo, un psicólogo, un neurólogo en caso de que requiera medicación, el colegio y un trabajo también por parte de los padres, en el que tienen que asumir lo que les pasa, aceptarlo, entenderlo y luego empezar a poner herramientas para poder solventarlo. Y yo creo que sobre todo es darles cosas que hacer, o sea, darles normas. Por ejemplo, en clase puede ser el que hace las fotocopias o el que recoge los cuadernos, Eso el que es. tiene que mirar la clase, apagar las luces. En casa, pues tiene que ser el que pone la mesa o el que recoge la mesa, tiene que hacer la cama todos los días, o sea, que tenga una serie de normas y que se cumplan. Claro, tenga responsabilidades, porque quieras que no, Exacto. tanto niños con discapacidad intelectual como cualquier tipo de niño necesitan responsabilidades, porque a medida que vamos creciendo vamos asumiendo un nivel diferente de exigencias y tenemos que intentar ajustar las exigencias a cómo somos. Y eso incluye que los padres, como decíamos antes, acepten y entiendan que el niño no es el que domina la situación. Nosotros, como adultos, y que entendemos lo que le puede pasar y estamos mejor ajustados socialmente, que no todos, pero bueno, que estamos mejor ajustados, tenemos que ayudarle a ser ejemplos, ser espejo de lo que queremos. Si un niño con discapacidad intelectual te pone una rabieta en el colegio a final de las clases, ¿qué haces? ¿Le dejas que haga la rabieta o pones la pauta de, bueno, le voy a ignorar hasta que se calme y luego le voy a reforzar? O entra en pánico, que es lo que nos pasa a todos, porque me está dejando en ridículo o madre mía, ya está el diferente en clase. Y eso es una etiqueta. Es un Porque error, sí. Claro, porque vamos a etiquetarlo si no tiene ningún sentido. Vamos a aceptar que tiene esa rabieta y vamos a intentar manejarla para que cuando salga de ella tenga una estrategia diferente sobre qué volver en caso de que la necesite. No sé si me estoy explicando o... Sí, yo además soy muy partidaria de que cada persona, cada niño o niña tiene que pasar por esa emoción. O sea, desde mi Exactamente. punto de vista no podemos permitir que alguien que está furioso o furiosa
esté enfadado y digas, no, es que estás en clase y no puedes enfadarte. Pues no, coges y le dices a la profesora, ¿puedo ir al baño? Por favor, va al baño, si hace falta que grite o que pegue un puñetazo, que lo haga sinceramente. Yo también creo que tiene que haber rincón de calma y rincón de rabia fuera de clase, pero Me bueno, parece estupendo. Sí. eso ya es depende de cada uno. Que viva esa emoción y que luego si eso se tranquilice. Pero no podemos permitir que alguien que esté enfadado o enfadada coja y diga, ya no estoy enfadada. No se puede, no podemos pasar en 5 segundos de estar enfadados a estar no enfadados, de estar felices a estar tristes. O sea, tiene que haber un porqué. Claro, no sé si te va a pasar alguna vez, pero yo por ejemplo, lo que he observado con los chicos con los que trabajo es que dentro de cada aula, los profesores, por norma general, que no todos, siempre habrá alguna excepción que esté más consensuados, más familiarizados, están muy concentrados en la parte más académica. Entonces, ¿qué pasa? Que dan el temario como si el nivel de todos los niños fuese igual. Y hay determinados niños que requieren lo que dices tú, unas adaptaciones curriculares individuales, las AFI que mencionabas antes. Sí, ahora hablaremos, si no. Claro, y dentro del aula tenemos que tener herramientas para lidiar con diferentes situaciones, porque pueden ser niños de 8 años, como de 10, como de 15. Lo más normal es que los niños que tengan más conductas un poco más disruptivas sean los más pequeños, porque son los que peor gestionan. No es lo normal, porque luego los adolescentes también tienen su complejidad, Las pero hormonas. las hormonas. Yo creo que la adolescencia ya en sí es una enfermedad, porque la pasan todos y la pasamos fatal. Pero los niños en general son los que a lo mejor es cuando se empieza a notar más la discapacidad o las necesidades más especiales. Entonces, ¿qué Sí, pasa? Es ahí el momento en el que el profesor o la profesora tiene que tener recursos, adaptaciones visuales, poner rincón de la calma, como decías antes, rincón de la rabia. Si un niño a lo mejor se levanta y hace una conducta que no viene a cuento, en lugar de reforzarle y mandarle fuera, porque eso también es un refuerzo, es bueno, vamos a lidiar, ¿por qué ha pasado esto? ¿Cómo te sientes? Un trabajo también de grupo, aunque eso suponga ir más lento, pero no todos estamos dispuestos a ralentizar el progreso para ajustarnos a cada niño, que es lo que, no sé si te pasa, pero es lo que más puedes observar ahora mismo. sí, yo creo que muchas veces también nos pasa a nosotros como adultos que igual un día, por X motivo, hemos tenido una discusión con alguien o nos ha pasado algo el día anterior, se ha muerto Ujú. alguien o lo que sea, y no estamos bien. Entonces llegamos a clase, igual no tenemos ganas de explicar cómo se hace el perímetro y el área. Y los Justo. niños les pasa eso, pero no nos paramos a hacer 5 minutos o 15 minutos de clase, ponernos en un redondel y decir, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis mal? ¿Ha pasado algo? Porque igual necesitamos ese día estar 1 hora hablando de cómo están. Y quizás Claro. en la siguiente clase dicen, mira, esta profesora me ha ayudado mucho y hoy voy a estar muy atento porque se lo merece. Pero no, Claro. mal, cállate, venga, fuera. Yo creo que eso Claro, no es la pero si te solución. pones a pensar, eso que hablas tú es como las asambleas que hacen en infantil, que son fantásticas porque Sí, les enseñan pues trabajo en grupo, hablar, o sea, son fantásticas. ¿Qué pasa? Que vamos a primaria y el ritmo de trabajo tiene que aumentar. Por norma general tiene que aumentar y la exigencia también aumenta. Y las exigencias ya no solamente académicas, sino también del colegio. Entonces, queda en un segundo plano lo que es la gestión de situaciones, lo que es crear un ambiente de cooperación en clase, queda en un segundo plano lo que viene siendo un desarrollo más en pro del chico. Y un niño con sí. discapacidad necesita que dentro del aula tenga su espacio, encontrar su sitio para que su funcionamiento sea lo más ajustado posible. Es decir, Vale, que no una sea cosa. rarito. Dime. Por aquí nos pregunta F. Martínez 61 que qué haríamos o qué ocurre si la familia no acepta la discapacidad. En primer lugar, yo creo que es un choque para la familia porque no estarán acostumbrados, igual no conocen casos. Uh -huh. Normalmente, lo primero, yo les recomendaría que fuesen a alguna asociación para que les comunicasen y viesen otros casos. Después, que tuviesen coordinación con el colegio, 100%, y luego que se diesen cuenta de que no es que su hijo o su hija no pueda hacer algo. Claro que puede hacerlo, solo que igual necesita más tiempo o lo tiene que hacer de otra manera. Y Claro, respetarle, porque es su hijo. Y yo creo que si le quieres, no veo claro, el problema. es lo que dices tú, es un choque. Para cualquier padre que le digan que tu hijo tiene una dificultad académica o intelectual, es un choque y cuesta mucho entenderlo o no. Hay padres que a la primera es como que todo le encaja, es como, ah, claro, por eso hacía esto. Y claro. Entonces, tenemos dos extremos. En el extremo más negativo somos los padres que son negativistas, es decir, que no están de acuerdo en absoluto con cualquier diagnóstico que le den.
Entonces, ¿qué pasa? Ahí dices tú, la persona que le proporciona el diagnóstico, que le haga las pruebas para determinar que tiene un diagnóstico determinado, tiene que informar en qué consiste eso, qué estrategias puede tener, qué alternativas de trabajo puede tener y evidentemente la información es poder. Como comentabas, asociaciones, en el mismo colegio en caso de que tenga orientadora, un psicólogo especializado, o sea, y también saber qué necesidades va a requerir su hijo para que el desarrollo sea normal, ya sean medidas no significativas de adaptación o significativas en caso de que sea muy grave la discapacidad, el acompañamiento de un profesor en casa o de un psicopedagogo o de una profesora más terapéutica. O sea, es que hay diferentes herramientas que pueden tener y esa falta de información hace que al final nos quedemos con mi hijo nunca va a poder llegar a ser médico, abogado, y a lo mejor sí, hay niños que tienen discapacidad intelectual que tienen profesiones, que, Claro. que, que pueden hacer una vida relativamente normal. Y por norma general, lo hablamos el otro día, y nada, asociamos la discapacidad intelectual a síndrome de Down. Y es que no es así. La discapacidad intelectual es una alteración en cuanto a lo que hablamos antes, memoria, planificación, atención, dificultades en su rendimiento, en su desarrollo, y no simplemente el síndrome de Down, que también está incluido, Y pero también hay hay síndrome de Down que no tiene discapacidad intelectual en algunos casos. justamente, o niños con TDAH que tienen discapacidad intelectual o tienen altas capacidades. O sea, es como, vamos de un extremo a otro. Entonces, la información es poder, es tranquilidad, es gestionar la ansiedad y eso es algo fundamental teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad que se alimenta de todo lo negativo. Y que no todos los niños y niñas que tienen discapacidad intelectual son iguales. Quiero decir, la discapacidad intelectual es igual aquí en Madrid y en Murcia, pero no el niño que tiene discapacidad intelectual aquí en Murcia es igual, necesita las mismas adaptaciones. Claro, también es verdad que las adaptaciones también varían según la comunidad, lo comentábamos el otro día, pero por norma general las adaptaciones suelen ser casi siempre las mismas, muy generales. Lo único es que la aplicación va a ir en función no de la comunidad en sí, sino del colegio y de la encargada de aplicar esas medidas o esas adaptaciones. Por ejemplo, hay casos en los que con adaptar los exámenes es suficiente. Yo qué sé, a lo mejor darles más tiempo, más exposición de preguntas. Si son 20 preguntas, hacer 5 en un folio, que las termine y luego darle otro folio con otras 5. Eh, a lo mejor el tipo de letra, en negrita lo que tienen que hacer, algo lo que hablamos antes, instrucciones muy claras, muy sencillas y que sean directamente lo que tienen que hacer sin aplicar estímulos distractores. Vale, si quieres hablamos de las diferentes ACIs que se hacen aquí en el País Vasco y luego tú dices de las que tú Vale, haces o genial. conoces. Aquí primero hay dos opciones. Uno es que sea colegio ordinario Ujú. con clase ordinaria, solo que está la PT. Yo he vivido este caso en prácticas y es igual, se da la misma explicación. Es verdad que mientras se da la explicación, la PT se lo refuerza de forma auditiva explicándoselo al niño o a la niña. Y luego, en cuanto a la explicación de las actividades, el niño o la niña tiene una ficha diferente. Por ejemplo, en sexto de primaria estuvieron viendo las células. Pues procariota, eucariota y demás. Entonces, igual, el niño o la niña con discapacidad únicamente tiene que decir qué es, los tipos y poco más. Y el Ujú. otro alumnado igual tiene que hacer el dibujo y explicar todas las partes de la célula y demás. Pero en sí, yo lo vi y se hace así. Vale. Después, el segundo tipo sería el colegio ordinario y más bien, o sea, es aula ordinaria, pero más bien es aula especial, que es que en áreas como matemática, lengua, que son más transversales, con más teoría, igual más difíciles, Ujú. pues van con la PT. O sea, Vale. hacen las mismas horas, están en el mismo aula, pero en la mayoría de las asignaturas están con la PT. Vale, aquí realmente, bueno, las que yo he visto por el momento son muy parecidas a las que comentas. Lo que hablamos antes es un poco muy general, pero Ujú. luego cada comunidad o cada colegio adapta un poco a las necesidades de cada niño. En particular, considero que las medidas académicas no son significativas, que decir, dar el mismo temario, pero adaptar el examen al niño, creo que son más eficientes, porque en caso de que sea un CI extremadamente bajo, que no tenga la capacidad en absoluto para realizar bien un examen, no vamos a
actuar en perjuicio de él, es decir, no vamos a darle menos contenido porque creamos que no es suficiente. Habrá que hacerlo un poco más mascado o habrá que explicarse de otra manera. Aquí, por ejemplo, conozco un caso en particular, un caso de un adolescente que es primero la ESO, que nosotros como biología o matemáticas le sacaban fuera del aula, ¿vale? A Ujú. una PT. ¿Qué pasaba? Que en lugar de darle ese refuerzo, explicarles otra vez o hacerlo un poco más visual o más directo, se limitaba directamente a decirle qué preguntas iban a hacer en el examen, porque el examen no iba a hacerlo el profesor, sino la APT. Entonces, ¿qué pasaba? Que no había realmente una adaptación. Entonces, No, hay muchísima desinformación en ese aspecto, perdón. porque nada, hay muchísima desinformación en ese sentido, porque confundimos el ayudar al niño con dárselo todo hecho. Entonces, hay que ayudarle dándole recursos, es decir, vamos a explicarles las células de una forma más visual. Vamos a explicarles, yo qué sé, el cuerpo humano o los sistemas del cuerpo humano de una forma más sencilla, pero con el mismo contenido o en diferentes pasos para que al final tenga el mismo contenido, pero un poquito más sencillo explicado. Exacto. Pero es un poco adaptarnos a lo que vemos de niño, porque no todos los niños necesitan las mismas medidas, porque hay niños que a lo mejor necesitan más tiempo en el examen y otros que a lo mejor son súper rápidos y lo que necesitan es más bien que se les explique mejor qué se quiere, porque no entienden Y luego, por realmente. ejemplo, yo también vi un caso, aquí se habla euskera, Ujú, y había un niño que se le da muy bien la biología, por ejemplo, bueno, era más bien matemáticas y ciencias naturales, pero el euskera se le daba mal. Entonces, como aquí todas las asignaturas se dan en euskera, bueno, ujú. normalmente, el niño sacaba malas notas. Entonces, la gente, los profesores y demás, pensábamos que era que se le daba mal esa asignatura. Pero no, realmente era porque necesitaba un ACI, pero solo de asignaturas, es decir, necesitaba un refuerzo en euskera. Pero no necesitaba un refuerzo o un ACI global que englobaba todas las asignaturas y había que bajarle todos los contenidos, sino simplemente, igual, si hubiese hecho ciencias naturales en castellano, podría sacar muy buena nota y al hacerlo en euskera no era el caso. O Claro, necesitaba más ayuda o más tiempo. claro, es que las ACI no significa que se tengan que aplicar, no es un manual que digas, aplico todo esto y va a ir genial. No, cada niño necesita una adaptación en concreto. Entonces, ¿cuál es la función de la PT, por ejemplo, o de la orientadora que se encargue? Pues identificar qué aspectos son los que tienen que reforzar o qué aspectos son los que el niño o la niña necesitan mayor refuerzo o acompañamiento. Entonces, podemos hablar de medidas millones, pero claro, cada caso es en particular, cada caso necesitará una cosa u otra. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sí que no estoy de acuerdo para nada es en algunos colegios, como comentaba aquí alguna persona, se aplica de manera diferente. Y hay colegios que lo aplican muy bien y otros colegios en los que a lo mejor la figura de la PT está como muy mitificada o no muy claro el rol que tiene. Entonces, me Ujú. explico. Me refiero, hay casos en los que los niños son a nivel académico desastrosos porque no llegan y otros casos en los que los niños son conductualmente desastrosos. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de usar la PT como una figura de refuerzo, de apoyo, de, yo qué sé, de instrucción, la usan como vía de escape. El niño molesta, se va. Entonces, tenemos que tener muy claro qué figura es la que tenemos o queremos tener dentro del colegio y qué aspectos son los que tenemos que reforzar de cara a nivel educativo y a nivel emocional. Y, Sí, no, yo estoy. y también tener en cuenta de que si, por ejemplo, estamos en naturales, en primaria, por ejemplo, o en Natural Science y al niño le cuesta, evidentemente va a trabajar con la PT, pero trabajarlo de una forma en la que no sienta al niño que está diferenciándose. No sé si me explico, es como, Sí, sí, no, sí. no, toca en Natural Science, yo me voy porque no me entero, voy a algo más fácil. Porque también damos un sesgo al niño, es decir, yo trabajo con ella porque no lo sé, o me voy porque no sé lo que Sí. me están hablando. Entonces, tenemos que desmitificar un poco lo que es el trabajo con aula especial porque realmente no pasa nada y tienen las mismas funcionalidades que otros niños. Lo único es que hay que trabajar realmente el hecho de que la figura sea relevante y sobre todo que le dé estrategias al niño y le ayude. No que simplemente sea una vía de escape para que no moleste. Sí, por ejemplo, a mí me pasó el año pasado que había dos niñas en diferentes cursos
que tenían un comportamiento disruptivo. Entonces, como no les interesaba la clase, no hacían nada. Y yo pensaba, yo y la tutora pensábamos que no iba a probar, que no sabía leer, que no sabía escribir, y sí sabía hacerlo. Lo que pasa es que estaba pasando por un momento en el que sus padres se estaban separando, y entonces esa niña no estaba atenta en clase, pero cuando estábamos en el patio con ella, por ejemplo, y le decíamos, venga, vamos a hacer esto, la niña ponía un montón de interés, porque ella lo único que necesitaba era afecto. Claro, Y cuando tú le haces el refuerzo positivo, era increíble. claro, es también saber que dentro de la misma aula también tenemos que aprender a dar refuerzos. Perdemos de vista que los niños no son robots y si, por ejemplo, ha hecho mal una suma pero ha hecho bien una división, pues vamos a decir, oye, que bien la división, trabajemos en la suma, a ver qué tal se te da. La manera en la que nos expresamos con los niños resulta fundamental para que ellos también tengan la motivación de intentarlo, sobre todo con niños que tienen dificultades como las que hablamos. Si no tenemos niños motivados, por muchas medidas que pongamos, por muchas adaptaciones que hagamos, no van a querer trabajar. Entonces Y es que la fundamental. motivación unida, o sea, para mí el estudio o aprender, no aprobar, Sí, aprender va unido a una emoción. O sea, yo creo que cuando tú dices, esta profesora o me encanta hacer sumas, ¿por qué? Porque esa profesora un día me dijo, tú puedes hacerlo, hicimos un juego y yo qué sé, me creí genial. Eso ahí es lo que vale. Cuando alguien te dice, esto lo has hecho mal, también lo unes a algo malo. Y quizás claro. en la clase de inglés alguien te ha dicho, la profesora, que lo has hecho mal y ya dices, pues ya no voy a saber hacerlo. Claro, y también creo que ahí entra en juego lo que comentabas tú de cuentos, incluso para explicar en clase lo que pasa, lo que no pasa, cómo se siente o qué es lo que le sucede al niño, para que también haya como una especie de piña dentro de la clase, dentro del grupo, y también facilite que la cooperación también de la que hablábamos antes. Fíjate, hemos hablado de que tienen que tener algo muy visual que les recuerde qué es lo que tienen que hacer primero, después, luego. Llego a clase, guardo la mochila, me siento en el escritorio, saco el cuaderno, saco el libro y luego me pongo a leer. Como que todo que sea muy pausado, instrucciones muy, muy claras, luego también que tengan su momento para desahogarse, porque es importantísimo, y nuestra gestión como en mi caso como psicóloga o en tu caso como profe, es que ellos entiendan o el conjunto de la clase entienda que a lo mejor vamos de un ritmo o de otro porque hay diferentes capacidades. Ojalá tuviésemos clases que tuviesen todos un CI de 120, pero en una clase hay altos, bajos, medios, dislexia, disortografía, disgrafía, o sea, tenemos un montón de dificultades que si las integramos, o sea, como hicimos tú, y las incluimos, hace que el funcionamiento sea mucho mejor, tanto a nivel académico como a nivel emocional. De ahí los libros que comentabas antes o de cuentos, que hablaremos de ellos, que son tan importantes para que entiendan, trabajemos autoestima, motivación y todos esos aspectos. Y luego otra cosa, aquí, por ejemplo, si tienes discapacidad intelectual y TEA, que es autismo, hay una asociación que se llama APNAVI. Y entonces lo que hacen normalmente suele ser de 8 horas, por ejemplo, bueno, 6 horas que vas de 9 a 4 y media de la tarde, hacen de 9 a 1 colegio y clase ordinaria y PT. Y después de comer hasta las 4 y media vas al centro de APNAVI o la profesora de APNAVI viene aquí y está en el aula o estás en un aula especial. Bueno, aquí Eso a veces se suele realmente lo que oferta la Comunidad de Madrid, por ejemplo, es que vayas a asociaciones a hacer deberes, que puede ser algo muy bueno en caso de que des con una asociación que, por ejemplo, tenga los recursos para trabajar con ese tipo de población y otras, a lo mejor, que tenga una superpoblación, que tenga un grupo muy grande y la atención no sea tan individualizada como la requiere. Entonces, es como extrapolar estar en el cole 6 horas, pasar dos más haciendo deberes, que no entiendes, que no te enteras, y ahí por norma general en esos grupos suele haber niños con discapacidades más acentuadas, entonces es como que imitan conductas que no queremos. Entonces es un arma de doble filo, pero hay que tenerlo en cuenta porque si está bien gestionado, es fantástico. Ahora, como a lo mejor no te sientas cómodo como padre al dejar a tu hijo en ese tipo de ambiente, pues en casa hay que trabajar rutinas, paciencia para poder trabajar con ellos, diferentes asignaturas. Aquí, por ejemplo, en Vitoria no existen los colegios especiales. Bueno, en este caso no hablo de un colegio especial, sino más bien de Sí, fundaciones que después del cole te dan la oportunidad de decir, venga, se quedan 2 horas en la fundación para hacer los deberes. aquí lo que hacen es incluir la fundación en el colegio
para que así Ujú. se vea como, bueno, Juan va aquí, pero igual yo que soy neurotípico también puedo ir. O sea, no solo X alumnado, o sea, pueden ir todo el mundo. Sí, Obviamente estará más bien dirigido para ese tipo de alumnado, pero cualquiera que pueda o que quiera ir, pues también puede ir. sí, un poco por normalizar, ¿no? Es algo muy positivo, porque lo que Eso hablamos es, antes, si el niño se siente un poco fuera del lugar, tampoco van a funcionar bien, eso es. Y luego, bueno, en cuanto a adaptación, yo te voy a decir del aula. ¿vale? Vale, sobre todo que haya apoyo visual en las paredes. Igual, por ejemplo, el horario escolar o Ujú. la clase que va a venir ahora, la profesora que es, los deberes que hay, pues se hacen en la pizarra o, por ejemplo, en cartulinas. Las Claro, normas. lo que hablábamos, instrucciones más visuales que ellos puedan recurrir a ella sin leer, que con un golpe de vista sepan qué es lo que tienen que hacer. Eso Claro, es. Luego también que haya buena luz. Esto, bueno, creo que es típico, pero por si acaso. Y también se suele recomendar que no sean clases que estén como a la calle, porque se pueden distraer. O sea, claro. que no haya como ruidos externos que les puedan distraer. Claro, eso es A ti algo, se- bueno, es algo muy típico porque intentamos que los estímulos sean lo más controlados posible. Hay colegios muy modernos, por ejemplo, aquí en Madrid, yo he trabajado en uno, que las paredes son de cristal. Así que imagínate una clase de 15 niños, paredes de cristal en un pasillo que se llena de clases. O sea, es una locura. O sea, que es un estímulo, es algo que no se tiene muy en cuenta, pero que realmente juega un papel fundamental para que no estén a por uvas. Efectivamente. Y aquí, por ejemplo, en la atención, lo que solemos hacer es actividades que sean muy, no diría Montessori, porque no quiero decir una metodología, pero sí muy manipulativas y sensoriales. ¿A qué te refieres con La- sensoriales y manipulativas? las letras, en vez de decirte A, B, C, coger una pinza que sea A. Trabajar con Monopoly, Trivial, bingo de Vamos, letras. vamos, más lo que viene siendo proactivo. Vale, Sí, pues más que lo pueden hacer ellos mismos. O en matemáticas, por ejemplo, aquí las restas las hacen con pinzas. Esto lo he visto yo en primero de primaria. O sea, en una pinza tiene el número 10 y tienen que hacer 15 menos 7. Tienen que buscar la pinza que sea el número 15, poner 15 pinzas, no siempre, a veces si tienen más dificultades sí, y luego la pinza que sea 10. Y pueden hacer con las manos, con las pinzas, y luego si ya se claro. les da bien, sin utilizar nada. Claro, a ver, hay diferentes metodologías para enseñar matemáticas y en sí cualquier asignatura. Y cada metodología va a depender un poco también de lo que quiera, de lo que necesite el niño, de lo que hablábamos antes. Si el niño a lo mejor se le da bien multiplicar de manera memorística, pues oye, Ujú. vamos a fomentarlo. Si el niño necesita algo más manipulativo, pues también. Si el niño, porque hay también niños que se adaptan a contar con los dedos y llegan a la universidad y siguen andando con los dedos. Sí, Y eso llega sí. un momento en el que deja de ser funcional. Entonces, yo creo que va a ir en función un poco de lo que el profesor observe. Al final pasa por la formación del profesor y pasa porque sea consciente de que su metodología a lo mejor hay que adaptarla según qué circunstancias. Sí, y otra cosa que yo creo que a veces no hacemos, pero sí se debería de hacer, por lo menos desde mi punto de vista, es clases de 45 minutos y 15 de descanso. O, por ejemplo, llegar a clase y los primeros 5 minutos, si por ejemplo vienen del patio, por ejemplo, hacer como relajación. No sé si Ujú. mindfulness, yoga, llámalo como quieras, pero sí como darles un poco de ese contraste de que vienen de haber corrido y de repente estate sentado, a la Virgen. Estate así, estate así sentado una hora, yo lo Sí, veo muy difícil. sí, bueno, es darles un poco el momento para que baje su nivel de activación. Por ejemplo, en muchos colegios o incluso en sesiones, imagínate, llegas en sesión, si trabajas a domicilio, llegas a casa, el niño está jugando, tiene que dejar de jugar para trabajar contigo. Entonces tienes que darle la oportunidad de que al menos durante 5 minutos a lo mejor te cuente de que estaba jugando, tú le cuentes que vais a trabajar y el niño poco a poco se vaya centrando. O sea, es darle un poco eh, la oportunidad de que otra vez ponga el chip de voy a trabajar, porque le quitas de algo que le gusta a algo que le supone esfuerzo. Y a ningún niño, ni siquiera a nosotras, nos gusta que nos quiten de ese tipo de roles. Entonces, estoy de acuerdo contigo, es decir, vamos a darle un margen para que ellos se adapten otra vez a la situación. Algo fundamental también que no sé si vas a mencionar es algo que se emplea mucho hoy en los colegios, es como una especie de tutor. Me explico. Hay niños que gestionan muy bien el hecho de que otro niño le supervise. Es decir, tienen que apuntar en la agenda deberes de mates para mañana y a lo mejor se les olvida.
Entonces, otro niño a lo mejor indirectamente se lo recuerda. Y luego Ujú. cambia los roles. No ser siempre el que asume que tiene que ser supervisado, sino también el que tiene la responsabilidad de supervisar. Una vez que coge un poco más el hábito y tiene más responsabilidad, eso le da como un chute de autoestima. Es algo muy positivo, incluso en casa, que una semana, por ejemplo, mamá me diga que tengo que hacer la cama y otra semana le diga yo a mamá que tiene que hacer su cama. Es como cambiar roles para que no siempre sienta que tienen que estar encima de él, sino que el Vale. niño o la niña, Luego, ¿no? O sea, primero, o sea, un día le mira a uno la agenda, al otro los deberes, pero luego se puede cambiar. claro, pasado un tiempo, a lo mejor cada semana mira uno. Aunque el otro niño no lo necesite, también le da cierta responsabilidad y cierto valor al trabajo que Claro, hace el otro claro. niño, porque imagínate a nivel motivacional que esté constantemente diciéndote, oye, nos ha apuntado esto, oye, te falta lo otro, al final te merma la moral. Pero si dices, esa semana Pepe supervisa a María y la semana que viene María a Pepe. Entonces, Bien, al bien. cambiar los roles, haces que de alguna manera esa autoestima, motivación, intención, esfuerzo, también sea algo que buscamos, incluso en casa, lo que hablabas antes. Esa semana papá tiene que hacer la merienda y la semana que viene yo hago la merienda, aunque sea, yo qué sé, dar una barrita o un plátano, pero tener cierta responsabilidad e incluso que tengas tú que supervisar el trabajo de otros también hace que tengas ganas de intentarlo. Que muchas veces Yo, nos por ejemplo, encontramos, perdón. perdón, muchas veces nos encontramos a niños que están totalmente desmotivados, que no tienen ganas de hacer nada. Por Entonces ejemplo, yo así, en un colegio que estuve, perdón, creo que te he vuelto a nada, cortar. nada, no te preocupes, que he hablado mucho de No, no, cortar. perdón. En un colegio que estuve, lo que se hacía era por días de la semana. O sea, se hacían Perfecto. grupos, normalmente eran de 4 o de 5, porque como son 5 días a la semana, Ujú. tenían cada uno un color y cada día uno le miraba al otro la agenda o le corregía, por así decirlo. Y, por ejemplo, el lunes tenemos matemáticas, pues iba ese niño al casillero, bueno, donde tienen los libros, y les cogía los libros a sus compañeros. Luego se los guardaba. Luego les decía, ¿habéis hecho este ejercicio? A ver, ¿qué habéis puesto en la agenda? Y eso también al terminar la clase. Y lo hacían cada día un niño de Y cada grupo. claro, y reforzar que lo hayan hecho. Es decir, yo no veo mal que hasta sexto primaria se establezca una economía de fichas en la clase en la que se le ponga al final del día por un buen trabajo general, ¿eh? No vamos a ir Ujú. a la puntilla porque al final no conseguimos nada, pero en general has tenido un buen comportamiento, has colaborado, lo has intentado, te pongo un punto una vuelta verde o una carita feliz o la dibujas tú, es como una economía de fichas que no solamente se trabaja en casa, sino también en clase y que funciona muy bien para que los niños se sientan que están haciendo un buen trabajo, un refuerzo. Y Exacto. claro, y sobre todo, eso también trabaja la autoestima, lo que hablábamos antes o lo que vamos a hablar un poco después, que no sé si nos quedará mucho tiempo Ya. porque nos hemos enrollado, acerca de la autoestima, de dinámicas de pues a lo mejor que dibujen un árbol y cuenten qué cualidades tienen, qué han conseguido con esas cualidades, dinámicas de grupo, de cooperación. Por ejemplo, en mi Instagram tengo lo de la oveja y el lazarillo, que son dinámicas de grupo, que son muy divertidas y fomentan, pues eso, la cohesión, la cooperación, la motivación, la autoestima, emociones y rasgos fundamentales para el buen desarrollo de cada niño. Vale, a ver, yo voy a decir, si quieres digo ahora las dinámicas y por si Perfecto, acaso, si no da tiempo, voy a hacer un post sobre los cuentos, porque creo que los cuentos genial, al fin y al cabo son títulos y lo otro es más explicar. Vale, genial. tengo 5. Son bastante sencillas, ¿eh? Se puede utilizar en primaria, igual hasta en infantil, igual más con dibujos, pero sí. Y en la ESO, pues si se quiere también. El primero es el diario de la autoestima. Es algo muy normal, pero suele ser bastante común. O sea, por ejemplo, hay una cosa que se llama la máquina de chicles, Ujú. que también puede ir unido al diario, y es que cada día, cuando termine la clase, por ejemplo, hay 5 chicles de 5 colores, y cada chicle de cada color es una emoción. Entonces, Ujú. si ese día se han sentido tristes y el triste es el color rosa, con eso no quiere decir que cada emoción sea un color, ¿eh? O Sí, sea, sí, eso lo sí. eligen ellos. Si, por ejemplo, se han sentido tristes, pues lo pintan de rosa. Entonces, pues tenemos 30 o 31 bolitas de chicle. Y en el diario de la autoestima tienen que decir, hoy lo he pintado de color rosa por tal, tal, tal. Vale. Vale. Y entonces, así cuando termine el mes, ellos van a ver su diario de emociones y su máquina de chicles. Y si, por ejemplo, ellos dicen, yo he estado súper mal este trimestre o este mes, me he sentido fatal, porque es muy común decir eso.
o que piensen así. Y luego ven la máquina de chicles y es todo naranja. Y naranja es que han estado felices. Entonces, igual dicen, pues igual realmente no he estado tan mal. Solo que hoy, justo que es el último día del mes, he estado mal y creo que todo el mes he estado mal. Y eso yo Genial. creo que está bastante bien. Yo esto lo haría a nivel que ellos te lo den a ti. Si quieren compartirlo bien, pero yo creo que esto igual es más como ellos crean, por si acaso. Vale, de todas maneras, es una dinámica muy positiva, pero que también incluye que sepan identificar qué sienten, es Sí, decir, que sepan qué es la alegría, qué es la tristeza. Y no sé si te pasa, pero muchos niños confunden el enfado con la tristeza. Entonces, por norma general, están muy enfadados cuando a lo mejor están muy tristes. Entonces, esa dinámica está fantástica si hacemos un trabajo previo sí, de obvio. identificación. Es decir, incluso hacer en clase, dedicar un ratito al final del día, que están más cansados, a que ellos dibujen emociones y hagan un memory de emociones y jueguen con otros niños a hacer memoria de las emociones, ponerle incluso a lo mejor hacer caras de mímica, pongo cara de alegría y cuento lo que me da alegría. Identificación con tanto gestual como verbal de cuáles son las emociones, de para qué sirven, de cuáles pueden sentir, ¿Y para qué me que hace luego, sentir en el cuerpo muchas veces? Porque hay claro, veces que cuando sentimos el tronco hacia arriba es que estás enfadado, pero si te tiemblan las piernas a veces es que tienes miedo. claro, Y o lo sea que confunden a veces. justo que sepan identificarlas y una vez que las identifiquen ya podemos hacer un diario, por si no las identifican a lo mejor todos los días se pone feliz, porque es la emoción mundialmente aceptada. ¿Cómo has estado hoy? Feliz. O Eso sea, es. es algo muy, muy positivo, pero que tiene que ser trabajado previamente con un reconocimiento, porque si no haríamos como un trabajo a medias. Luego esta yo la he hecho en prácticas y es el tarro de los logros. Mm, Creo que es bastante común o igual ya es conocida. Y es poner una vez a la semana o una vez al día, lo que ellos quieran, algo que hayan conseguido. Puede ser a nivel académico, nivel familiar, nivel personal, yo que sé, que se han aprendido a atar los zapatos o cualquier cosa, y lo van poniendo en un tarro. ¿Qué ocurre? Que al final de mes, o depende a veces al final de semana, si han conseguido, por ejemplo, cada semana un logro, pues a final de mes pueden conseguir una o dos cosas. Eso lo tienen que decidir con el profesor o profesora o con la familia. Entonces, igual, por ejemplo, por haber conseguido 4 logros que ellos deciden, hacen cenar pizza o ver una película. mm. Claro, incluso podemos adaptarla a focalizar en qué cosas positivas le ha pasado durante el día, es decir, dedicar un ratito al final del día, así, venga, ¿qué cosa positiva te ha hecho sentir feliz hoy? Para que tampoco, si he tenido un mal día, no se queden con, madre mía, en el cole me ha ido fatal, ¿no? A lo mejor, yo que se puede decir, pues he jugado en el patio con mi mejor amigo, o a lo mejor he escuchado música en el patio porque han puesto los de, qué sé, cualquier cosa que se pueda ocurrir, pero que hacerles pensar que dentro de todo el día hay cosas positivas que pueden pasar, ¿sabes? Podemos hacer una adaptación en lugar de logros durante la semana, también decir diariamente qué consiguen o qué cosas positivas les gusta hacer. O que han aprendido, O por ejemplo. exactamente, es algo, una dinámica que podemos adaptar según las circunstancias. Luego la siguiente también me la han hecho en la universidad y era con tu clase, tú dibujabas tu mano o podías hacer de dos maneras, tu mano o te lo ponías en la espalda, un folio en blanco. Y la gente tenía que ir pasando por tu pupitre o dando un paseo y te lo escribía en la espalda y tenías que poner una cosa buena de esa persona. O sea, te tenían que poner algo bueno de ti. Pero no se podían repetir. Entonces, esto se Sí, puede hacer antes de empezar la actividad, poner en la clase, en la pizarra, pues diferentes emociones, como un diccionario de emociones. sí. Y así para que no se repitan, para que no pongan solo es maja, pues que alguien ponga, pues es simpática, es agradable, que son parecidas, pero no son iguales. Incluso una actividad también que en esta línea pueden ser las gafas de la Ah, eso te iba autoestima. a decir, las gafas positivas. La Claro, es tenía decir, apuntada. incluso podemos crear diferentes gafas para diferentes situaciones, tenerlas como en un rincón y que si están enfadados, a lo mejor tengan la libertad de levantarse y ponerse las gafas del enfado. Entonces, ya el profe sabe que está enfadado y le puede preguntar qué le pasa. O a lo mejor se ponen las gafas que es para ver lo positivo de su mejor amigo que a lo mejor han discutido. Es una dinámica que podemos adaptar para gestionar situaciones, para sacar lo positivo, para las emociones, o sea, son diferentes aspectos que podemos abordar con una misma dinámica.
Sí. Y luego otra cosa que a mí me gusta mucho, una dinámica y que no se suele hacer mucho, es utilizar el teatro. Ujú. Para mí es algo muy bueno. Entonces, pueden hacer ellos o ellas, hacemos en grupo y decimos, a ti te ha tocado esta emoción, por ejemplo, felicidad, tristeza, calma, enfado, rabia, y que ellos, improvisando o no, depende, con diálogo o con mímica, elijan cómo representar esa emoción. Claro, eso es algo Es un tipo de fantástico. play, pero en teatro. Claro, es una dinámica muy, muy, muy buena, desde luego, ¿eh? A mí me encanta porque a ellos se ríen muchísimo, participan encantados y desde luego aprenden también de los otros. O sea, que es algo muy, muy, muy buena dinámica, Ainara. Y luego la otra, esta es a veces para romper el hielo, pero es muy sin más. Por ejemplo, las granjas de animales. Eso es algo de que, por ejemplo, cada granja, pues los cerdos, las vacas y demás, eso es para quitar como la vergüenza. Para que veamos que todos en el mismo aula podemos ser súper diferentes. Puede haber Justo. un cerdo y puede haber una vaca. Vale, entonces podemos que cada grupo tiene que ser un animal. Y tenemos que poner sí y no. Por ejemplo, me gusta la pizza con piña. Sí, no. Para un ejemplo, me gustan las matemáticas, sí y no. Y se van a dar cuenta de que igual el cerdo, el cocodrilo y la vaca están en el sí y que son diferentes, por dentro como por fuera, pero que tienen los Claro, mismos gustos. claro. Incluso otra dinámica en este sentido puede ser con una bola de estambre hacer un círculo y que los niños vayan contando cosas que les gusta, que no les gustan y se vayan lanzando. ¿Qué conseguimos con eso? Que al final se cree un enjambre. Y que vemos que todos podemos estar conectados y ser completamente diferentes y usar cosas completamente diferentes. Y no pasa nada, que también está bien ser diferente, porque tenemos muy estigmatizado el, ala, somos diferentes o yo necesito esto. No pasa nada, todos somos súper diferentes y somos especiales siendo diferentes. Y eso es un poco el objetivo a lo mejor de tu dinámica que comentas y a lo mejor de la adaptación que te comento yo. Exacto. Y es que yo creo que sobre todo que les lean cuentos o que ellos lean cuentos a veces les viene muy bien también, ¿eh? O que los creen incluso. Sí, bueno, ahora se llama muchísimo Story Cubes, lo de que los daditos, que hay diferentes imágenes y que ellos crean una historia. En prácticas, por ejemplo, nosotros hicimos que cada niño tenía una frase. Igual de repente decías abeja, hormiga, camaleón, lombriz, saltar, correr. Y con cada palabra ellos tenían que hacer una frase y tenían que seguir el cuento. O sea, tenían que inventarse un cuento y a la vez eso. Era Claro. una locura. Y salía cualquier cosa. Igual salía un dragón que se había comido una abeja y la habían encerrado en la cocina. O sea, Bueno, pero es la expresión escrita y la creatividad, que son aspectos que pasamos por alto y que también hay que fomentar, porque hay niños, como la dislexia, son niños muy creativos. ¿Y por qué tenemos que coartar la creatividad si a lo mejor quieren contar historias fantásticas? A lo mejor tenemos que promover en lo que son buenos, además de solventar lo que a lo mejor necesita más ayuda, pero por qué no orientarnos a promoverles, ayudarles, darles todo lo que necesitan para que en lo bueno que sean, destaquen, ¿no? sí, yo además siempre les apoyo más en que refuercen lo bueno. Porque a mí, por ejemplo, yo también he hecho muchas veces, yo soy mala, imagínate, en gimnasia, estoy 5 horas al día haciendo gimnasia. Igual soy muy buena en matemáticas. Entonces no refuerzo matemáticas y acabo siendo mala en gimnasia y en mate. Justo, Eso a mí me ha pasado. claro. Y no sé si se me va a acabar el tiempo, pero Sí, decirte yo creo que lo voy a utilizar, porque son que estoy súper encantada, que me se me pasa súper rápido, me lo pasa muy bien. también. Y os felicito a Cristina y a ti por la iniciativa, es muy, muy positiva y podéis contar conmigo en todo lo que Y tenemos necesitéis. que hacer otro sobre hogar. Sí, justo, yo creo que va a ser muy, muy buena idea, desde luego. Bueno, pues Bueno, muchas gracias. a ti y desde luego lo que te digo, cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Vale, Venga, un hasta luego, beso. Ainara. Chao. Agur.